Los meses finales de 2024 han sido más que intensos para los Estados Unidos y en consecuencia para el mundo. Desde una carrera electoral teñida de sospechas entre Kamala Harris y Donald Trump y sus tantos atentados, hasta su victoria aplastante, inmersa en el escándalo de Puff Diddy Combs, sucedido del asesinato del CEO de United Healthcare, la principal proveedora de seguros médicos privada de Estados Unidos, Brian Thompson, a manos de Luigi Mangione, una crisis de misteriosas caídas de aviones a lo largo y ancho del planeta, dos terribles atentados el 1 de enero de 2025 para abrir el año y ahora un incendio devastador sin precedentes históricos en California que ha llevado incluso a la huida de estrellas de Hollywood de sus mansiones para salvar la vida. Y a cada uno de estos temas les hemos dedicado coberturas especiales, documentales e investigaciones, cumpliendo con nuestro deber de desentrañar en la medida de lo posible los secretos, las zonas grises, la propaganda. No obstante, hay un fenómeno que para muchos de ustedes conecta a todos, pero que es indiscutiblemente como mínimo un capítulo de esta serie de eventos curiosos y desafortunados que están conmocionando psicológicamente a la nación del norte a tan solo días de la asunción presidencial, de la toma de mando de Trump, que es lo que está previsto. De todos los hechos citados, hay una explicación oficial y una o más hipótesis alternativas. Pero de lo que hablaremos hoy, hasta ahora no había ninguna explicación. Me refiero a los miles de artefactos voladores que en las últimas semanas han estado sobrevolando los cielos de Estados Unidos de costa a costa, pero muy especialmente en la zona noreste del país. Y esto obedece en sentido estricto a la definición de ovnis, objetos voladores no identificados. Los principales avistamientos que duraron días se dieron en Nueva Jersey, donde las luces surcaron el cielo ante la mirada perpleja de millones de transeúntes, de conductores que detenían los coches en el medio de las autopistas para salir de ellos y mirar el cielo consternados. Una auténtica oleada de videos testimonio en las redes sociales hicieron creer a las personas fáciles de sugestionar que se venía la nueva guerra de los mundos. Y con todo lo que hemos visto y nos ha asombrado en los últimos años, incluso algunos escépticos podrían comenzar a cuestionarse que tal vez así sea, que nos acechen peligros mucho mayores que los que vimos hasta ahora, o incluso que las paranoias inventadas de los vendedores del miedo. Y es que se ha enriquecido definitivamente la polémica, puesto que las respuestas del gobierno de Biden han sido o ambiguas o absurdas. Y también de las policías estatales, de muchos medios de comunicación, de comentaristas que hablaban de una nave nodriza iraní soltando un cardumen de drones cuando Irán no puede ni defenderse de las constantes provocaciones y ataques de Israel. Los más altos funcionarios de la Casa Blanca han sugerido que lo que la gente vio con sus propios ojos no es cierto, como si se tratase de un espejismo. Se han burlado en la cara de muchos de ustedes, porque yo sé que me miran y en cantidad desde Nueva York, desde Nueva Jersey, desde muchísimas localidades donde saben que lo que estoy diciendo no es un invento. El Pentágono, ni más ni menos, el comando de las fuerzas militares más poderosas del planeta, sacó un comunicado afirmando que no eran extraterrestres, no eran drones iraníes, ni era un complot y un ataque extranjero como denunció el congresista Jen Van Drew. Pero amigos, amigas, como reza el refrán, a veces mejor no aclares que oscurece. Y así es, en efecto, como la imaginación popular interpretó las evasivas del Salón Oval, alimentando teorías suculentas que apuntan a algo mucho más oscuro que una mera disputa geopolítica. De todas estas hipótesis destaca una muy particular y rica en anécdotas. Se trata del presunto proyecto Blue Beam, un teórico plan para instaurar un nuevo orden global, sembrando el terror a la población y manipulándola con mensajes pseudo-religiosos y proyecciones holográficas, incluso de figuras que veneren, como Mahoma o Jesús, Buda y Confucio. Sí, suena terriblemente descabellado. La teoría tiene más de 30 años y ha vuelto a resurgir. Pero
¿Qué hay de verdad y qué hay de leyenda detrás de estas inquietantes insinuaciones? ¿Qué son realmente los ovnis de Nueva Jersey? Vamos a descubrirlo en este brevísimo documental hecho a pedido de la multitud, por lo cual te agradeceré que recompenses mi trabajo con un like que servirá para que más personas lo vean y que al terminar, si has valorado mi esfuerzo, contribuyas en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales, a cambio de recompensas exclusivas. Sin más preámbulo, comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Desde el principio de los tiempos, el fenómeno ovni ha capturado la atención de civilizaciones. Su primer registro se remonta al año 1500 a.C., en el antiguo Egipto, donde el papiro Tuli, una transcripción de jeroglíficos, describe el avistamiento de cientos de discos de fuego, de cuyas bocas brotaba un fétido aliento. En su Urbi et Orbi o Ad Urbet Condita, historia de Roma desde su fundación, el historiador Tito Livio cuenta que en el 218 a.C., en el cielo latino, apareció una flota enorme de barcos fantasmas que brillaban. Incluso el sabio griego Plutarco relata que en el 74 a.C., antes de una batalla entre los ejércitos del general romano Lucio Licinio Lúculo y el rey Mitríades IV, apareció en el firmamento un objeto volador con forma de ánfora o vasija de vino. Se dice que ambos ejércitos tomaron esta aparición como un presagio divino y por ello se separaron, evitando al menos por aquel día un conflicto sangriento. Estas anécdotas se repiten una y otra vez a lo largo de los siglos. En la Edad Media, en la Italia renacentista, en el Japón del periodo del Edo. Sin embargo, no fue sino hasta el 25 de junio de 1947 cuando los ovnis aparecieron en la prensa escrita por vez primera. Aquella mañana, el piloto norteamericano Kenneth Arnold volaba desde Chehalis, en el estado de Washington, a Yakima durante un viaje de negocios. En medio del vuelo, una extraña información le llegó al operador de la radio. La policía anunciaba una recompensa de $5,000 para aquel que avistase un avión de transporte C-46 del Cuerpo de Marines, que se había estrellado en las proximidades del Monte Rainier. Arnold se interesó de inmediato. El cielo estaba completamente despejado y corría una brisa suave, lo cual facilitaba la búsqueda de manera decisiva. Unos minutos antes de las 3 de la tarde, a unos 2.800 metros de altitud, el piloto notó una luz brillante y destellante que se reflejaba en las alturas como si fuera un espejo. Preocupado de que otra nave anduviera cerca suyo, escudriñó a su alrededor, pero el radar le informó que estaba solo a unas 24 millas a la redonda. 30 segundos después del primer destello, otra serie de luces se encendió al norte del Monte Rainier. Pensó que era su propia cabina, reflectando la luz del sol en los manchones de nieve. Pero unas cuantas pruebas rápidas, como balancear su avión de un lado a otro, quitarse las gafas y hasta bajar la ventanilla lateral, descartaron aquella posibilidad. Eran objetos, según su relato, en concreto 9 objetos voladores que desfilaban en cadena como una marcha militar. Retengan esto, como una marcha militar. Las luces se aproximaban al Monte Rainier, emitían destellos brillantes y giraban erráticamente, volviendo a ganar altura. Arnold abrió la ventanilla y comenzó a cronometrarlos. Su velocidad ascendía a 2.700 km por hora, el triple de un avión comercial contemporáneo. Al aterrizar en Yakima, el piloto describió lo que había visto a varios de sus colegas y todos se burlaron de él. Le dijeron que estaba loco de remate, que debían ser misiles guiados o acaso un nuevo avión secreto del ejército. Vamos, hombre, seguro son armas para matar comunistas. Sin embargo, Arnold estaba totalmente convencido de lo que había visto y al día siguiente no demoró en acudir a los medios de comunicación, donde fue entrevistado por primera vez en la oficina del East Oregonian. Al principio, los periodistas lo miraron con sorna, mas su escepticismo se fue evaporando cuando el piloto comenzó a describir los hechos en profundidad, y entonces dijeron: ¡vaya! Sí que es una excelente primera plana.
Decidieron publicarlo y el éxito fue descomunal. El caso dio vuelta al país y finalmente al mundo, popularizando el término de platillo volador para describir precisamente este fenómeno. A su vez, otros testigos empezaron a salir a la luz y todos coincidían en el horario y la zona de los Montes Nevados en Washington. Entre ellos un tal L.G. Bernier, que aseguró haber visto tanto a los ovnis como a la nave del propio Arnold. He visto con mis ojos un avión P-38 aparecer aparentemente en un horizonte y luego desaparecer en el horizonte opuesto en un abrir y cerrar de ojos. Pero estos discos ciertamente viajaban más rápido que cualquier P-38. Creo que puede tratarse de un visitante de otro planeta. Bernier fue uno de los primeros testigos en sugerir orígenes extraterrestres. Lo cierto es que el incidente Arnold logró que el piloto se volviese famoso literalmente de la noche a la mañana. Su familia recibió hasta 10.000 cartas y el acoso de constantes llamadas telefónicas que deseaban saber más sobre este caso extravagante. Entre ellos, editores que iban desde revistas científicas hasta revistas de ciencia ficción. Pero no todos eran amigables. En enero de 1951, la revista Cosmopolitan publicó un largo artículo titulado El vergonzoso engaño del platillo volador. Allí acusaba a Arnold de iniciar, cito, una reacción en cadena de hipnotismo masivo y fraude, una burda copia de la invasión marciana transmitida por ese extraño idiota de nombre Orson Welles. Referían, claro, a aquella ocasión en la cual Orson Welles realizó una dramatización sobre una invasión extraterrestre, lo dijo en 3 ocasiones, pero aún así generó una absoluta locura colectiva, mucha gente se tiró por las ventanas y bueno, lo cierto es que eso ya era un reflejo de lo deteriorada que estaba per se la psicología del americano promedio. No obstante, el incidente no atrajo solo la atención de los creyentes y los escépticos, sino además y sobre todas las cosas de las agencias de inteligencia estadounidenses. El fenómeno ovni podía ser más grande de lo que todos sospecharon, y esto ponía en una posición realmente incómoda al gobierno. Sin ir más lejos, el caso Arnold había sucedido casi en simultáneo que el caso Roswell, una supuesta recuperación militar de un disco volador estrellado, cuya historia se conoció el 8 de julio de 1947. Desconcertados por todas estas apariciones, el ejército de Estados Unidos en conjunto con el FBI iniciaron una investigación oficial del incidente en cuestión. Fue el llamado Proyecto Saigon, la primera investigación ovni reconocida públicamente que contó con el asesoramiento de científicos, agentes de inteligencia y universidades de prestigio. Los resultados reales se tradujeron en un informe elevado al Pentágono, bajo la indicación natural de Top Secret. En este misterioso documento se llegaba a la conclusión de que los ovnis eran, en verdad, naves interplanetarias. Sí, tal como lo oyeron. Poco creíble, ¿verdad? Pues la razón es porque ni los científicos ni los militares estaban dispuestos a admitir que no tenían la menor idea de por qué se iluminaba el cielo. Cualquier cosa antes de parecer ignorantes. Cualquier cosa antes que decir la verdad. En público aseguraron que los objetos del avistamiento de Arnold se debieron a un espejismo y dieron una pantalla de humo colosal con el proyecto Grush, el cual tomaba el fenómeno ovni bajo la premisa de que las naves alienígenas no existen. Incluso se acusaba que estos eran producto de una histeria colectiva, que eran visiones de personas psicopatológicas. El proyecto Grush recibió toda clase de críticas, como las del astrónomo y ufólogo J. Allen Hynek, que declaró que el proyecto era mucho menos ciencia y mucho más campaña de relaciones públicas. También lo hizo un ex oficial de inteligencia americana, Edward Ruppelt, un aviador condecorado en la Segunda Guerra Mundial. Ruppelt había investigado por su cuenta el incidente Arnold y estaba convencido de la naturaleza extraterrestre de los ovnis. Llegó a decir que el proyecto Grush era un complot de los jerarcas de las agencias de inteligencia y ejerció presión para crear un nuevo programa de estudios de ufología. Así nació el Blue Book Project. Tal era la seriedad que Ruppelt dio a su proyecto que cada base aérea del ejército contaba con un oficial del Libro Azul encargado de recopilar informes y enviárselos personalmente. Él y su equipo incluso estaban autorizados a entrevistar a todo el personal militar que presenciara ovnis y no estaban obligados a reportarles a la cadena de mando. Toda una excentricidad. Mientras tanto, la fiebre por el fenómeno alien se apoderó de los norteamericanos y se volvió parte de su cultura popular. En la década de los 50 surgieron todos
todo tipo de hipótesis descabelladas. Se decía que el gobierno tenía en su poder tecnología alienígena y restos de naves estrelladas, o que Eisenhower había firmado un tratado con razas de otros planetas y ahora los extraterrestres gobernaban en la Casa Blanca. Los ovnis habían llegado incluso a la gran pantalla, con el estreno del film La Guerra de los Mundos, inspirado en la novela de ciencia ficción del otro Wells, H.G. Wells. No obstante, el proyecto Blue Book no tardaría en encallarse. En julio de 1952, la observación anómala de un radar coincidió con avistamientos cerca del aeropuerto de Washington, D.C. El mayor Ruppelt y el astrónomo Allen Hynek presentaron sus propias pruebas, incluidas imágenes en formato de video. Pero la presencia de ovnis en la capital inquietó a la CIA y buscó sus propias respuestas, reuniendo un grupo de científicos llamado Panel Robertson. Tras pasar 12 horas revisando 6 años de datos recopilados, el panel concluyó que la mayoría de los informes sobre ovnis tenían explicaciones prosaicas, mundanas y racionales, y que no valía la pena seguir investigando. Incluso más, recomendaron controlar la opinión pública ridiculizando la teoría ovni a través de los medios de comunicación masivos, incluidas las películas de Walt Disney Productions. Fue la estocada final para Ruppelt, cuyo personal quedó reducido a solamente 2 voluntarios, y finalmente él mismo pidió ser removido del cargo. Con las nuevas autoridades y tras su humillación, el objetivo de Blue Book pasó de investigar el fenómeno ovni a desacreditarlo. Así, en los años 60 no dejaron de ridiculizar a los testigos de ovnis, diciendo que habían confundido a Júpiter o a estrellas brillantes como Rigel o Betelgeuse con otra cosa. Un caso muy recordado ocurrió un 17 de abril de 1966 en el condado de Portage, Ohio. Los oficiales de policía Dale Spaur y Wilbur Neff observaron un objeto plateado en forma de disco que volaba muy bajo, a 1000 pies de altitud. Desde su patrulla comenzaron a seguirlo, sumando a la persecución varios destacamentos de distintas jurisdicciones. La carrera tras el ovni terminó unos 30 minutos después cerca de Freedom, Pensilvania, a unas 85 millas de distancia. El caso fue noticia nacional y la policía presentó informes detallados a Blue Book sobre todo lo sucedido. 5 días más tarde, el entonces director del proyecto, Héctor Quintanilla, anunció sus primeras conclusiones. Los policías, uno de ellos un artillero de la Fuerza Aérea durante la Guerra de Corea, habían perseguido primero un satélite de comunicaciones y luego al planeta Venus. Prácticamente los trató de idiotas, con cierto fundamento, y los oficiales lo sintieron como un insulto a su inteligencia. El malestar entre los creyentes había llegado a tanto que el propio Congreso de los Estados Unidos creó el llamado Comité Condon, que no era por el profiláctico, en español el condón, sino por su director Edward U. Condon. El comité no tardó en concluir que no había nada extraordinario en los ovnis y que su estudio carecía de cualquier interés. El proyecto Blue Book se dio por concluido en 1969. La ciencia y la política le dieron la espalda al fenómeno ovni y así empezaba una larga meseta donde una vez más el tema quedó recluido al mundo popular y a un vacío que taparía Hollywood. Pero en 1985 un increíble y misterioso relato publicado por Los Angeles Times volvió a saltar a los titulares del mundo. El hecho se dio una noche de julio de 1961, ni más ni menos que en la residencia papal de descanso, el famoso Palazzo de Castel Gandolfo, y fue relatado 14 años después por el sacerdote Loris Capovilla, por aquel entonces secretario privado del Papa Juan XXIII. Capovilla cuenta cómo él y el sumo pontífice tuvieron un encuentro sobrenatural con un alien, cito: "Paseábamos con su santidad por los jardines del Vaticano cuando observamos una fuerte luz acercándose desde el cielo, emitiendo destellos de distintos colores intermitentes. Se trataba de una gran nave de forma oval. Fue descendiendo despacio y luego se posó sobre el césped del lado sur del jardín. Un extraño ser de bastante estatura salió de la misma. Parecía humano, a excepción de que estaba rodeado por una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo y por lo tanto debía tratarse de un acontecimiento celestial. Nos quedamos allí y rezamos. Cuando levantamos las cabezas, el ser todavía estaba allí. Eso fue una prueba de que no estábamos sufriendo una alucinación temporal. El Santo Padre se levantó y caminó hacia
esta entidad. Los dos estuvieron hablando durante unos 20 minutos más o menos. No me llamaron. No pude oír nada de lo que hablaban, pero lo vi gesticular. Finalmente el ser se dio la vuelta, regresó a la nave y subió a ella, que enseguida se elevó y desapareció en el cielo. Su santidad volvió hacia donde yo estaba y me dijo: mira, los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Después de este episodio que cambió mi vida, continuamos nuestro recorrido por el jardín como si nada hubiera sucedido. El relato fue tomado por el Vaticano con un prudente silencio, sin confirmar ni desmentir la versión publicada. No obstante, que esto se dé a conocer, sirvió para inspirar a otro clérigo, el cardenal Todeschini, a revelar otro supuesto encuentro, en este caso durante el servicio del Papa Pío XII. Cito: era el día 30 de octubre de 1950 y alrededor de las 4 de la tarde hacía mi paseo habitual en los jardines vaticanos, leyendo y estudiando algunos documentos. Ahí fui sorprendido por un fenómeno que nunca había visto antes. El sol se encontraba todavía lo bastante alto y aparecía rodeado por un círculo luminoso que no impedía mirar detenidamente al astro sin sufrir ninguna molestia. El objeto realizaba movimientos rotativos y circulares, desplazándose de izquierda a derecha y viceversa, y en el interior del mismo se veían algunos movimientos como de personas que iban y venían. Varias veces intenté ver de nuevo el globo, en condiciones atmosféricas similares, pero no he tenido suerte. Todo fue en vano. No pude volver a verlo. Al igual que el gobierno norteamericano, la Iglesia Católica profundizó sus investigaciones, y aunque nunca publicó una conclusión, siempre mencionó la posibilidad de que exista vida extraterrestre similar a la nuestra, pero en otros planetas. Por aquellos mismos años, el presidente Ronald Reagan daba un discurso en la ONU donde utilizó la amenaza de los aliens para perseguir un objetivo tecnocrático: instalar ni más ni menos que un gobierno mundial de expertos. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? No sorprende que, cuando el pasado mes de noviembre cientos de miles de extrañas luces sobrevolaron los cielos estadounidenses, resurgiera con fuerza una hipótesis que aguardaba salir a la luz desde los años 90. Numerosos usuarios de Internet aseguraron que las luces avistadas en los cielos de Nueva Jersey podían ser obra del misterioso proyecto Blue Beam. ¿De qué se trata? Bueno, debemos remontarnos a los años 90, poco después del discurso de Reagan, y cuando ya un entonces presidente Bush, padre, no cesaba de hablar en sus palabras del nuevo orden mundial. Is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom, and the rule of law. Nada muy diferente a lo que diría Joe Biden en la actualidad. Out of everything terrible, something good will come if you look hard enough for it. I think this presents us with some significant opportunities to make some real changes. You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free world in doing it. Por
Entonces, el periodista y ensayista canadiense Serge Monast comenzó a escribir su propia versión de los peligros de este supuesto nuevo orden. Se había inspirado por las obras del almirante inglés William G. Kerr, conocido por sus estudios sobre la masonería, la forja del Club Bilderberg y hasta los objetivos del sionismo y el islam. En sus libros, G. Kerr plantea un escenario que, según muchos de ustedes, dada la coyuntura actual, no parece del todo descabellado. Luego de una serie de sucesos en Medio Oriente y un poder desmedido concentrado en las élites sionistas, Israel declara la guerra a potencias musulmanas. Esto deriva en una batalla colosal de Armagedón nuclear que acabará trayendo una unificación global bajo un único gobierno centralizado. A Monast le interesaba el final de esa teoría, pero tomó otra dirección en sus hipótesis. En 1994 publicó su libro Project Blue Beam, en el que esboza su afirmación de que la NASA, junto con las Naciones Unidas, están intentando implementar una única religión global a través de una supuesta segunda venida de Cristo, simulada tecnológicamente con hologramas proyectados en los cielos. Monast mencionó que el plan constaría de 4 etapas. En la primera, desastres naturales causados de manera artificial revelarían conocimientos hasta ahora ocultos, demostrando que las religiones del mundo siempre fueron mal interpretadas. Lo segundo, se emitirían en los cielos proyecciones holográficas que simularían el regreso de figuras divinas, todas ellas adaptadas a cada región según la fe de cada lugar, seguidas de la revelación de un Dios único y unificador de todos los pueblos. Esta nueva imagen de Dios hablaría en todos los idiomas, con inteligencia artificial, e impondría ante las naciones una sola religión, un solo tipo de moneda, la CBDC, y una sola ideología, el wokismo. Obviamente estas 3 etiquetas añadidas son mías para contribuir a la sugestión. La tercera parte del plan sería a través del transhumanismo y la neuromodulación, tal como plantea hoy Noah Yuval Harari, el filósofo de cabecera de Davos y Gates. Le dediqué este documental. También el filósofo de cabecera de Milei, dicho sea de paso. Según Monast, ondas de frecuencia localizarían a los seres humanos a través de sus encéfalos, y así los gobiernos podrían saber todo lo que piensa cada persona. Neuralink de Elon Musk, modificando sus pensamientos y hablando directamente a su mente. Tales ondas se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento para así formar una especie de charla artificial, de manera que los seres humanos crean que se están comunicando con deidades reales. Por último, la usurpación se completaría con una invasión extraterrestre simulada que justificaría la toma de control de los gobiernos. El objetivo sería que cada nación utilice su capacidad nuclear para responder a los ataques, entrando en un estado de total desarme ante las Naciones Unidas y conduciendo así una paz mundial parecida a la paz de los cementerios o de los campos de concentración. Luego del Armagedón, se haría creer a los cristianos que está ocurriendo una intervención divina, que viniese a salvar a las personas buenas de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del eje del mal. Esto libraría de oposición al proyecto del nuevo orden global unificado para que finalmente se establezca un solo regente totalitario rodeado de un comité de científicos. Monast confiaba en que el proyecto se completaría tras el año 2000. Poquito tarde, ¿no? Entre 1995 y 1996 estaba convencido de que la policía y las autoridades lo estaban persiguiendo por deschavar sus planes secretos. Y aunque muchos no lo tomaron en serio, en septiembre de 1996, señores, cosas muy extrañas comenzaron a sucederle a este hombre. Primero, los agentes federales canadienses se llevaron a sus hijos pequeños, poniéndolos bajo la custodia legal del Estado para que recibiesen educación pública obligatoria. Ahora acaba de renunciar Trudeau, el padre de Trudeau, Pierre, secuestró a muchísimos chicos, incluso robó a todos los hijos de los aborígenes canadienses para entregárselos al gobierno como esclavos de por vida. Esto es real, nefasto pero real. Les recomiendo, por cierto, mi breve documental de revisión de la trayectoria de los Trudeau. Pero bueno, Monast en el 96 pierde a sus hijos pequeños a manos del gobierno. Luego es detenido y un día más tarde, señores, el periodista Serge Monast, tras pasar una noche en la cárcel, muere misteriosamente en la puerta de su casa de un infarto sorpresivo a los 51 años de edad. No tenía antecedentes cardíacos. Y eso no es todo. El supuesto coautor del libro, Rambin, falleció antes de que terminase el año, en las mismas extrañas circunstancias que Monast, un presunto ataque cardíaco en la cincuentena. Sus seguidores denunciaron con firmeza que aquello no fue una casualidad, sino un doble asesinato. El caso que más conmocionó a sus seguidores fue la desaparición de la hija de Serge Monast,
quien jamás volvió a dar señales de vida. Tras estas sospechosas muertes y desapariciones, surgieron teorías que afirmaban que ambos fueron asesinados mediante armas psicotrónicas, con el objetivo de impedir que continuasen con sus investigaciones. No hay ninguna evidencia que lo respalde. Como dato de color, se dice que Jerry Fletcher, el personaje interpretado por Mel Gibson en la película de 1997 Conspiracy Theory, estuvo inspirado en la figura de Sir Simon Ast. Pero bueno, entre tantas especulaciones y delirios, si me lo permiten, la aparición de drones en los cielos de Norteamérica continúa siendo un enigma. Y aunque el fenómeno no sea producto del proyecto Blue Beam, una fantasía bizarra y absurda, el accionar por parte del gobierno no ha hecho más que sembrar dudas y probablemente esa confusión es el objetivo que persigue la operación psicológica, la PSYOP de los drones. Incluso las inquietantes declaraciones de Donald Trump han logrado desconcertar aún más a los estadounidenses. What about the fear here at home of the drones? Good to see you. Thank you. Good to see you. Good to see you. Can you comment on the drones that are flying around New Jersey ports? It seems like the American people have a big disconnect. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. And for some reason, they want to keep people in suspense. I can't imagine it's the enemy, because if it was the enemy, they'd blast it out. Even if they were late, they'd blast it. Something strange is going on. For some reason, they don't want to tell the people, and they should, because the people are really, I mean, they happen to be over Bedminster. Will you shoot them down? They're very close to Bedminster. I think maybe I won't spend the weekend in Bedminster. I've decided to cancel my trip. Lo curioso de todo esto es que ante la inexplicable aparición, el gobierno ha tomado la misma postura de los tiempos del proyecto OVNI. Hoy, la historia parece volver a repetirse y la realidad nuevamente supera la ficción con esta trama sin respuesta que luce como salida de un tráiler. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué vendrá después de los drones? ¿Tendría razón Monast en alguna de sus premoniciones o era solo un chiflado, un chalado? Te leemos en los comentarios y te invito a contribuir a nuestro trabajo periodístico desde patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales. Y a responderme la siguiente pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a unirte a Patreon o a colaborar a través de Superchats si realizásemos un documental completo sobre la vida de Jacobo Greenberg, el misterioso científico mexicano desaparecido? Porque me lo han pedido mucho, pero solamente me lanzaré a tratar el tema si me convencen con señales concretas. Que en mi equipo hay 10 personas, además de mí, todos tenemos que comer. Sin más que decir, estimados amigos, me despido. Hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.